Desde ahora y hasta las 13, la información más estratégica de la región sur del continente. Actualidad y Mercosur. Conduce Miguel Ponce. Amigos, muy buenos días tardes en este lunes que nos tiene con un gris en la zona que continúa lo que ha sido las lluvias de todas estas últimas 48 horas. Hoy es lunes 10 de abril del 2017 y como todos los lunes los vamos a acompañar hasta las 13 horas en esto que es Actualidad y Mercosur, con muchas noticias en esta semana vinculado precisamente a la temática central de nuestro programa. Vamos a ir haciendo un salpicadito porque tenemos pocos minutos antes de una comunicación que quienes nos siguen a través de las redes sociales saben que esperamos, yo diría, con mucha ansiedad y mucho interés. ¿En relación a qué? Y bueno, a que ya desde que Trump se hiciera cargo y empezara a cumplir o a intentar cumplir por lo menos algunas de sus amenazas de campaña, México está en el centro de la atención. Y en estos tiempos entonces de Trumpocalipsis, cuando hemos pasado un fin de semana donde la situación de Estados Unidos indica para muchos que estamos pasando de aquello que se denominaba guerra comercial a agregarle una suerte de amenaza de guerra a secas. Lo de Siria no es un tema menor, pero particularmente las respuestas en las últimas horas, donde Rusia y sus aliados en esta temática ha dicho claramente y con todas las letras que va a responder cualquier posible nuevo hecho como el ocurrido del ataque a la base militar y la destrucción de esa base militar, ¿no es cierto? Todo a partir, ustedes recordarán, de esa suerte de bombardeo, ataque que hubo por parte del régimen sirio con estos gases sorín que generan muerte de chicos, ahogos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, decíamos, en ese marco, México está intentando adecuarse, yo diría, más que activamente a la nueva realidad, y una de las alternativas más firmes es mirar hacia el Mercosur, particularmente ¿para qué? Para las compras que le efectuaba a los Estados Unidos en productos alimenticios. Entonces ha definido su Parlamento, como alguna vez lo hablamos aquí, mirar con mucha atención las posibilidades de que los nuevos proveedores más importantes pasen a ser Brasil y Argentina. Desde esa perspectiva se está planteando una suerte de nuevo vínculo con el Mercosur. Esto ha tenido el día viernes una nueva vuelta de tuerca. ¿Por qué? Porque obviamente para que pueda haber arancel cero, por ejemplo, entre Argentina y México, esto no se puede hacer de manera bilateral. México integra diversos grupos, Argentina integra otros espacios y por lo tanto unilateralmente no puede haber arreglos. Recordemos el debate que tenemos o que tiene toda la región con Uruguay, que está planteando acuerdos de libre comercio, particularmente con China, de manera unilaterales, o que en su momento intentó hacer con Estados Unidos de la misma manera, y obviamente esto no está en los marcos de lo establecido en el Mercosur. La posibilidad, en cambio, está vinculada precisamente a lo ocurrido el fin de semana pasado, donde los cancilleres del Mercosur y los cancilleres de la Alianza Pacífico avanzaron en la posibilidad de un acuerdo importante. Si esto es así, y se armara ese acuerdo de zona de libre comercio entre la Alianza del Pacífico y Mercosur, entonces sí tendríamos la posibilidad del arancel cero con México directamente, lo cual redundaría sin duda en un aumento, en un crecimiento del intercambio comercial más que significativo, no solo con Argentina, sino con toda la región.
y este es un paso importante. El segundo paso importante tiene que ver también con algo parecido, que es la exportación, el acuerdo que ha firmado para la industria automotriz con Colombia, donde Argentina de entrada va a exportar unos 42 millones de automóviles en un plazo establecido en el propio acuerdo, con cuotas crecientes, y donde el intercambio va a estar dado. En Colombia está la famosa Hilux, y nosotros estamos produciendo camionetas que hasta este momento venían esencialmente planteadas como principal cliente el campo argentino, pero que estamos pensando en una gran dinamización de la industria automotriz a partir de este acuerdo firmado con Colombia. Vamos a ir recorriendo los títulos de hoy vinculados precisamente a esta temática. Para este tema de México, el hombre vamos a tener, yo diría que más nos puede ilustrar, ustedes lo conocen mucho, lo hemos tenido en nuestro programa más de una vez, es el amigo Bruno Ferrari Wolfenson, ¿no es cierto?, que es CEO global de Cross Finance, que es el banco de inversión italiano y tal vez europeo más importante en la región, y tiene el pecado de ser, además de argentino, hincha de excursionistas, fanático hincha de excursionistas. Pero lógicamente vamos a hablar de Cross Finance. Tiene su sede, diríamos, regional en México. Él está a cargo de ella. Están trabajando lógicamente en toda la región, también en Argentina, y seguramente nos va a poder esclarecer alrededor de la mirada desde México, de su mirada global además, cómo está mirando estas posibilidades para la región y para Argentina. Tenemos que pasar a avisos parroquiales. Va a haber una importantísima, diríamos, reunión con un tema que es más que, a mí me tiene más que entusiasmado, ¿no es cierto? El polo logístico de Rosario, ¿no es cierto?, que allí es tan importante. El polo logístico de la región Rosario en estos momentos es el más dinámico, yo diría, de todo el interior del país. Ha organizado una charla, ¿no es cierto?, que la han titulado La competitividad logística y la oferta logística regional. Básicamente va a estar planteado a través de la nueva situación que se da sobre los cambios en el comercio internacional en la era Trump. Me han invitado a ser el disertante y nos vamos a encontrar allí. Seguramente vamos a tener mucho para contar aquí, el 19 de abril a las 18:30 ¿dónde? En el Paraná Lounge, ahí en Avenida de los Inmigrantes 410, donde está la estación fluvial de Rosario, precisamente del puerto, ¿no es cierto? Esto queríamos pasarlo por si hay algún interesado. Repito, esto es el 19 de abril a las 18:30 allá en Rosario, en la estación fluvial de Rosario. Vamos a tocar con Bruno, seguramente en minutos, un importante artículo que aparece hoy publicado, en estos días publicado, ¿no es cierto?, planteando cómo ha variado la situación desde que Estados Unidos abandonó el TPP y cómo esto generó nuevas oportunidades y el rol que está jugando la OMC al respecto, en un título muy interesante de México Economía Hoy, ¿no es cierto?, una publicación económica mexicana, titulado El comercio global necesitaba con desesperación un impulso. Y me parece interesante que abordemos esta temática con él porque está poniendo en blanco sobre negro el nuevo rol activo, proactivo que está cumpliendo la Organización Mundial de Comercio. Tenemos que decir que lógicamente estamos muy, diríamos, expectantes del viaje que el presidente va a tener a los Estados Unidos, luego a China y luego a Japón. En el curso de estos días se habló más que del viaje en sí, se habló de la ida del embajador, ¿no es cierto?, argentino de Washington, que el amigo Lustó se ha retirado en plena preparación del viaje. Pero previo al viaje va a haber una misión argentina desembarcando en los Estados Unidos antes del 27, que va a ser la reunión entre Trump y Macri, y se supone que desde la semana anterior va a haber una importante delegación de empresarios argentinos ya cumpliendo algún rol. Muchos están hablando de que el viejo embajador de Estados Unidos en la Argentina, Noam Namet, está teniendo una actuación tan activa que algunos, en chiste,
hoy algún diario se hace eco de esto, habla de que sería el reemplazante de Lustó en Washington, tal los lazos generados por Námeth aquí mientras estuvo en su misión en la Argentina, representando lógicamente al gobierno de Barack Obama, como ustedes recordarán. Hay un estudio que me llegó hoy, muy importante, que ha publicado algún diario también, con un diagnóstico que hace Ecolatina a partir del análisis, no solo de estos 3 meses, sino una mirada más amplia, donde define que la economía argentina es una de las más cerradas del mundo y analiza indicadores que utilizan ellos para demostrar esta situación y nos colocan en un ranking francamente preocupante. Hay una publicación que quienes reciben mi distribución diaria me han llamado muchísimo, porque en uno de los programas más importantes que se transmiten a nivel global, de Hispam TV, me hacen un reportaje, mejor dicho, aparece Malcorra, aparece el canciller chileno y aparezco yo hablando sobre precisamente esta nueva etapa que se ha armado en la región a partir de la crisis venezolana, y fundamentalmente el informe está centrado en la resolución de los cancilleres de Mercosur y de Alianza Pacífico que se reunieron en Buenos Aires, como ustedes saben, y el día viernes finalizaron esta reunión con importantes avances, yo diría, importantes avances. ¿Por qué estos importantes avances? Estos importantes avances tienen que ver primero con la mirada, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo en la crisis venezolana y por otro lado, por la posibilidad, que precisamente es la que vamos a tocar con el amigo Bruno Ferrari, de algún tipo de acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Hablando de Roma, si todo anduviera bien, debiera estarnos escuchando ya el amigo Bruno Ferrari Wolfenson. ¿Es así, Bruno? ¿Cómo te va, Miguel? Buenos días. Qué alegría, Bruno, qué alegría. Yo en la introducción he ido comentando, bueno, las novedades que se están produciendo a partir de que Trump se hiciera cargo del gobierno de los Estados Unidos, que ha colocado una mirada muy en el centro de la escena de México y que esto está originando algún tipo de movimientos en los flujos internacionales, comerciales y sobre todo con las posibilidades que se abren para el Mercosur, a nivel de que muchos están hablando de un nuevo vínculo entre el Mercosur y México a partir de un nuevo vínculo entre Mercosur y Alianza Pacífico, reunión de cuyos cancilleres tuviera lugar el viernes pasado aquí en Buenos Aires. Me interesa primero una mirada global tuya de este momento, y luego ir a un interesante artículo que precisamente acabo de comentar muy por arriba, que lo iba a tocar contigo, que me lo enviaras para que lo analizáramos. Ok, te agradezco muchísimo. Por favor. A ver, de alguna manera lo que está sucediendo, y creo que lo hemos hablado hace un par de meses en una intervención parecida, similar, cuando me hiciste favor de invitarme a expresar mis puntos de vista en tu programa, se está dando una situación coyuntural, o sea, que empezó como coyuntural y ahora va a ser estructural. Yo hace un par de meses te decía que se viene una época dorada, a mi juicio, para América Latina, por todo lo que está sucediendo en el mundo. Porque aunque los argentinos tengan urticaria cada vez que se usa el concepto libre comercio, porque piensan que es regalar el mercado en lugar de tener claro que es abrir el mercado, y abrir el mercado es expandir fronteras. Sucede que estamos hablando de un nuevo mercado ampliado que va del Río Bravo a la Patagonia. Correcto. Que estructuralmente y jurídicamente ya tiene una serie de elementos articulados y ahora situaciones externas le están dando una configuración que va más allá, por pragmatismo de la necesidad, a la voluntad política negociadora que tuvieron los gobiernos regionales. ¿Por qué?
porque pensando siempre en vivamos con lo nuestro, se ha tenido recelo de Brasil, se ha tenido recelo de Chile, se ha tenido recelo de otro, y hoy resulta ser que Argentina tiene un convenio con México, México tiene un convenio con el Mercosur, México tiene un tratado de libre comercio con Chile, tiene un tratado de libre comercio con Perú, tiene un tratado de libre comercio con Colombia, tiene un tratado de libre comercio con Uruguay, y tiene un acuerdo y tiene una asociación estratégica con Argentina, que si bien no es un tratado de libre comercio, tiene liberado el 80% del padrón arancelario. Correcto. En ese contexto, si eso no es libre comercio, dime tú qué cosa es el libre comercio. ¿Ok? Dale, sí. Bien. Ante la situación de bullying político-comercial con la que empezó el Chávez Rubio en Estados Unidos, México, que tiene necesidades en materia de agroindustria, ha fijado como estrategia Brasil y Argentina se convierten en los socios privilegiados. Pero socios privilegiados significa profundizar relaciones existentes. Mucha gente considera que una mayor liberalización puede llegar a afectar trabajos y salarios. Sin embargo, ¿qué es lo que está haciendo? Está ampliando mercado. Ampliando mercado. Casos concretos, el sector lácteo. Argentina está viviendo un momento difícil donde la empresa más emblemática del país está en una situación compleja. Sin embargo, por el otro lado, México es el mayor importador de leche en polvo del mundo. México importa el 80% de su consumo de quesos maduros y duros del Mercosur. Entonces, vayamos dándonos cuenta que estamos hablando de complementariedad económica. Correcto. Se va a liberar el arancel del maíz. Perfecto. A ver, el reto no es que México levante la barrera o le quite el arancel al maíz argentino. El reto es que Argentina sea competitiva para evitar que un contenedor de Salta a Buenos Aires cueste más caro que mandarlo a China. De nada va a servir que te quiten aranceles en otro país en la medida que internamente no haya competitividad. Correctísimo. Y esa competitividad viene de la mano de una reestructura del sistema productivo, del sistema fiscal, del sistema laboral y, por supuesto, de los varones que sienten que son dueños de la verdad en el manejo de las relaciones laborales del país. Así que no nos olvidemos que los insumos importados contribuyen a que la empresa sea más competitiva y a crear empleo. Y tú sabes perfectamente bien que no soy un cultor de la escuela de Chicago ni de la apertura indiscriminada de los mercados. No, correcto. Para nada. Sin embargo, si Argentina no moderniza su comercio internacional, que no es su comercio exterior, esa es una diferencia semántica en la que siempre hago hincapié. Pensemos en internacional, no pensemos en exterior. En la medida que no modernicemos esa estructura, de nada va a servir que tengamos acuerdos comerciales donde nos liberen aranceles. Correcto. Esto es un poco lo que estaba, digamos, pensando que ibas a plantear. ¿Por qué? Porque de nada vale que México diga lo que le compraba en términos alimenticios a los Estados Unidos, lo voy a hacer a partir de ahora a Argentina y a Brasil, si no estamos competitivos, porque me imagino que debe haber una cola de oferentes tratando precisamente de sustituir esa posibilidad que aparece como potencialmente importante, ¿no? A ver, te hago una pregunta. ¿Cómo es posible que un kilo de queso producido en la provincia de Santa Fe
cueste en un supermercado de México lo mismo o un poco menos que lo que cuesta en un supermercado de Buenos Aires, cuando tiene que pagarse transporte de la fábrica al puerto, contenedor refrigerado, transporte hasta México, aduanas en México, transporte del puerto al centro de distribución y del centro de distribución a la cadena comercial de los supermercados. Claro. No. A ver, en pocas palabras, sí. Y dicho de una forma absolutamente coloquial argentina, ¿quién se queda con el vuelto? Claro. Pregunto. Bueno, esto que vos comentás fue noticia durante este verano en el marco del escándalo que se armaba por la cantidad de argentinos que viajaban al exterior a comprar electrónica, ropa de nivel y calzado de marca, y donde luego el fenómeno fue este que vos estás relatando: argentinos que veraneaban en Uruguay o en Chile y que veían que los productos argentinos estaban más baratos afuera que en los supermercados de Buenos Aires. Y esto es un proceso de distorsión a partir esencialmente del retraso cambiario y de la carga impositiva, que como vos sabés es la más alta de toda la región, que termina generando estas distorsiones, francamente, que serían cómicas si no fueran trágicas, ¿no? A ver, hay una cosa que es importante. Argentina está viviendo un momento de transición importante, sí, vital, sí, que creo puede llegar a ser su última oportunidad de reinsertarse en el mundo. Y no estoy hablando en absoluto de cuestiones políticas, ni partidarias, ni me pongo la gorra de uno, ni me pongo la gorra de otro. Correcto. Pero sí, el país tiene que cambiar. Y yo hago una pregunta desde la ignorancia de una persona que vive hace tantos años fuera del país. Yo recuerdo que en 1983, cuando renace la democracia en el país, había una serie de actores gremiales, Cavalieri en Comercio, Andrés Rodríguez en UPCN, gremiales empresarios, Cornida en la CAME, Martínez en la construcción, simultáneamente. Todo eso continúa. Yo me pregunto, han pasado 35 años y los actores siguen siendo los mismos. Sí, claro. ¿Okay? Sí, claro. La pregunta es, ¿para que el país cambie o no tendría que cambiar parte de esa dirigencia? Sí. ¿O los señores que consideran ser los dueños de la verdad? ¿Por qué? El paro que tuvieron ustedes en Argentina el día jueves pasado, que no cuestiono en absoluto cuestiono el derecho de queja y de manifestación. Debe ser una libertad constitucional expresarse. Lo que no es una libertad constitucional es de que te prohíban, que te chantajeen para que no puedas trabajar. Correcto. Y entonces cuando ves en la televisión el comunicado de los varones del trabajo, con sus prominentes panzas, lo primero que te surge es acordarte de aquel manifestante del sur que le dijo a Alfonsín: nos estamos muriendo de hambre, y Alfonsín les dijo: a ti no te va tan mal, gordito. Correcto, frase y estos famosa. Señores hablaban de que se estaban muriendo de hambre con sus gruesas circunferencias en la cintura. Entonces, repito, en la medida que no tengamos, o sea, que esa parte de la estructura productiva y de la matriz no se modernice tampoco, de nada va a servir el cambio de aranceles en los países con los que estás comerciando. Claro. O sea, el costo laboral es vital, pero vital significa adecuarse al mundo. Y no estoy hablando de que se gane menos o que se gane más, no. Estoy hablando de la necesaria flexibilidad para que la economía sea competitiva. Correcto, te cuento, vos trajiste el recuerdo de Alfonsín, yo te recuerdo un dicho de Ricardo Balbín en relación precisamente a la renovación política, empresaria, gremial. Él decía: la renovación
en Argentina pasa por La Chacarita y por Recoleta, es decir, no se va nadie. No casualmente fue tan famosa en su momento una novela, exactamente en el sentido contrario, que se llamó La Guerra del Cerdo, recordarás. Bruno, volviendo a la mirada que estamos teniendo de este minuto de las relaciones económicas internacionales, hemos resumido de que la situación de México es absolutamente importante en relación a las oportunidades que se plantean con Mercosur. El fin de semana pasado, el viernes concretamente, hubo una importante reunión entre la Alianza Pacífico y el Mercosur aquí en Buenos Aires, donde acordaron avances en las vinculaciones comerciales, pero también coincidencias en la política, en la mirada en relación a la problemática de Venezuela. En el día de hoy está una novedad que reflejan todos los diarios del mundo de que México ha resuelto jugar un papel, yo diría, muy activo, apareciendo como interlocutor principal en la crisis que vive Venezuela. ¿Qué explicación, diría vos, darías a por qué esto no ocurrió antes, donde obviamente la principal iniciativa la tuvo el Papa, con un diálogo que terminó fracasando, y ahora qué esperanzas, qué expectativas tenés del rol que puede jugar México al respecto? A ver, para empezar, son dos países, claro, que están viviendo de alguna manera el producto de la caída histórica de los precios del petróleo. Ya. Entonces, en la medida que Venezuela recupere parte de su capacidad de consumo, en la medida que Venezuela pueda recomponer un poco su situación de balance de divisas en base al ingreso del petróleo, le va a dar la posibilidad de que el bloque tenga una presencia un poquito más fuerte a la hora de, digamos, interlocutar con los actores de la industria. Pero independientemente de eso, hay una necesidad que va más allá, y es una necesidad política. Es una necesidad política que tiene que tiene por objeto desarmar o desenmascarar también la realidad de esa revolución bolivariana productiva. Claro. ¿En vista de qué? En vista de que vienen una serie de procesos que no solo electorales, sino también comerciales, donde por más de que el Mercosur tome una decisión de suspender o no a Venezuela, no nos olvidemos que Venezuela representa, en el momento que se estabilice, un imán para las importaciones del resto de América. Claro. Y México en ese sentido tiene ventajas competitivas amplísimas con Venezuela. Correcto. O sea, a México le interesa una Venezuela estable porque se convierte en un mercado tremendamente potencial para las empresas mexicanas. Correcto. Me interesaría, para aquellos que no han leído el artículo, por supuesto, es un artículo, el que me enviaste, de una página muy importante económica de México, pero tenía una singularidad espectacular, que era un poco lo que había ocurrido a partir del retiro de Estados Unidos del TPP y el nuevo rol que había jugado la OMC en el nuevo escenario. Me interesaría que hicieras un resumen de eso antes de que hablemos sobre sus consecuencias. Bueno, a ver, de alguna manera que no pensé que ibas a salir por ahí. A ver. De alguna manera lo que yo te mandé tiene que ver básicamente con cómo se fueron dando las situaciones de bullying por parte de la nueva administración de los Estados Unidos hacia los acuerdos multilaterales. La OMC, en el fondo, no deja de ser una caja de resonancia. Claro. Ok. No puede tomar posiciones, sino que puede sugerir acciones. Sí, señor. Ok.
para quienes, como tú, tienen alguna experiencia política, saben de que es la sutil diferencia. Ahora bien, yo me pregunto, esa posición que ha tomado la administración americana está generando, sin duda alguna, un fortalecimiento de los mecanismos de comerciales intrarregionales. ¿Por qué? Porque esto es muy sencillo. El que se mueve no sale en la foto. Claro. O si te sales en la foto, hay otro que va a ocupar tu lugar. Ese es el problema, o esa es la ventaja, de la cual, en el caso particular, Mercosur y América Latina se van a ver beneficiados. Por un lado, el viernes pasado, México concluyó la tercera ronda del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. Bien. ¿Ok? No es un dato menor. No, claro. Menos en este momento. No es un dato menor, porque México se va a convertir en la bisagra de comercio entre Europa y Asia, porque el paso viene por el Atlántico y ya no viene por todos los conflictos que hay bloqueando el continente en el Medio Oriente. Correcto, correcto. Dicho de otra manera, y perdón si esto tiene algún tufo nacionalista, pero México se convierte realmente en un dorado. Obviamente este nuevo rol de México explica también por qué comienza a actuar con la personalidad con que se planta hoy en la principal crisis que vive la región, que es la de Venezuela, precisamente, ¿no? Pero no solo eso, Miguel. Hace un par de meses, hablando de la situación del efecto Trump, y cómo se había manifestado en la economía mexicana, con una devaluación de casi del 20%. Un 20% de devaluación que hizo que la inflación pasara del 2.8% anual al 4.1% anual. En términos absolutos es mucho. Pero en la capacidad de movimiento y el hecho de tener 44 tratados de libre comercio ha reacomodado las cosas en 60 días. Primero, 20% de devaluación contra 1.8% de inflación. Número 2, en 60 días, ya hoy el tipo de cambio ha regresado a los niveles anteriores a la toma de posesión de Trump. Bien. Bajó de 22, que fue su pico, a 18,60. Importantísimo. Eso es lo que significa una economía dinámica, repito, sin el tabú del libre comercio. Correcto, correcto. Hasta el momento, diríamos, vos podrías consignar qué efecto concreto de cambio se ha producido desde que asumiera Trump. ¿Cuáles son los efectos más concretos que hoy se viven en México? Ninguno. Me imaginaba. A ver, vamos por partes. Ya. Muchísima expectativa al principio. Pero no nos olvidemos, y ratifico lo que te dije hace un par de meses. Mientras el Congreso de ambos países no decidan modificar el TLC sigue funcionando igual. Obvio. Tal es así, que ya el nuevo secretario de Comercio de los Estados Unidos ha dicho, bueno, vamos a modernizar, morigerando algunos puntos e incluyendo en el nuevo tratado o en la modernización del trabajo algunos ítems de naturaleza tecnológica y financiera que hace 20 años no existían. Dicho en otras palabras, la verborrea hizo que ya la espuma bajara al nivel de la coherencia. Así es, muy buena frase, muy bien, muy bien. Y volvemos a otra frase, la única verdad es la realidad, por lo tanto, en la medida que las empresas de los dos países sigan negociando y que siga habiendo el volumen de comercio que hay,
Estados Unidos tiene una ventaja sobre cualquier otro. Es un país institucional. Obvio. Y si las instituciones le han puesto el freno al señor Trump en más de una iniciativa... Sí, el Obamacare el más difícil, ¿no? Y la migratoria. Y la migratoria, claro. ¿Ok? Sí. No vas... El peso de los estados es importantísimo y los senadores no son mensajeros, correcto, son representantes. Correcto. Entonces van a defender la economía de cada estado fronterizo. Sí, claro, donde el peso del tema mexicano es crucial. Texas, el 75% del comercio de Texas es México. Qué bárbaro. Claro. Sí. La distancia que hay entre los dichos y los hechos es abismal, ¿no? Es $1 millón por minuto el comercio intrafronterizo. A la pucha. Qué bárbaro. O sea, eso no se combate con verborragia. ¿Qué análisis para México están haciendo de los resultados posibles, porque no ha habido gran detalle, de lo que fue la reunión de Trump estos días con Xi Jinping? Demasiado pronto, Miguel. Claro. Demasiado pronto. Ya desde la época de Confucio, ningún chino se mueve rápido. La famosa filosofía oriental, ¿no? Sí, señor. Pero, a ver, sí, no se mueven rápido, pero volvemos otra vez. La espumita tiene que bajar al nivel de la racionalidad. El señor Xi Jinping se sentó con el señor Trump, se dieron la mano, le hizo la típica reverencia y cordial sonrisa china, y lo primero que le dijo: te recuerdo que somos los mayores tenedores de deuda norteamericana. Claro, ¿Empecemos a conversar? Pequeño detalle. Empecemos a conversar. Sí. No, y lo que llamó sí mucho la atención, en función precisamente o de no dar adelantos, o porque no los hubo, fue el hecho de que es la primera vez que termina una reunión de Trump con algún presidente y no hay conferencia de prensa conjunta. Por supuesto. No, pero esto es un dato... No podía verla. A ver, ¿no podrían haber hecho un show? Los chinos no están tan acostumbrados, ¿no? No, señor. Eso lo puede hacer Merkel, o lo puede hacer Macri cuando vaya ahora, o hasta, no sé, cualquiera de los... o la inglesa que estuvo allí, ¿no? A ver, Miguel, qué bueno que lo estás diciendo. No nos olvidemos de que hay un patrón que viene para Estados Unidos de la madre Inglaterra. Así es. No hay amigos, hay intereses. Sí, señor. ¿Ok? Hecho que se ha trasladado, te diría, a todas las cancillerías del mundo, ¿no? Bueno. Salvo casos excepcionales que a veces los protagonizamos nosotros. Conste que lo dijiste tú. Sí, claro. Ok. En ese contexto, la señora Merkel perfectamente puso los límites. Sí, muy notoriamente. Muy. Curiosamente, las empresas alemanas del sector automotriz han reafirmado sus compromisos de inversión en México. Así es. Y no he oído, por lo menos yo, no sé tú, de que el señor Trump vociferara. No. Me parece que se contentó con que algunas empresas norteamericanas cortaran algunos de los planes, ¿no? Marginales, sí, claro. Marginales. El de la Ford, por ahí el que más ruido hizo. Sí, claro. Sí, pero un momento, el de la Ford no es así. ¿No es como se dio a conocer acá? No, por supuesto que no. El de la Ford simplemente es fabricar en Estados Unidos aquellos modelos que por razones estructurales no era conveniente fabricar en México. Bien. Porque la gama media para abajo se va a seguir fabricando en México. Ya. Que es la más numerosa, además, la que más unidades produce. Sí, señor. Sí, está claro. Bien.
Volvamos a un poco tratar de mirar hacia lo que se viene. Si había una palabra que anteriormente ya se estaba adoptando como la que definía el nuevo cuadro comercial a nivel internacional, era incertidumbre, ¿no es cierto? Ahora se ha sumado una nueva situación que ya viene desde la política, más que desde la política, desde la seguridad. Lo que ha ocurrido en las últimas horas, el ataque de Estados Unidos a la base allí en Siria y la destrucción de esa base, luego obviamente del ataque y del uso de armas químicas, ¿no es cierto?, como ha ocurrido previamente, el alineamiento de Europa con esto, pero sobre todo la respuesta en las últimas horas de Rusia y sus aliados en relación a que van a responder si hay una nueva situación, hace de que a la incertidumbre, como diríamos en Italia, se le agregue la paura, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, los hombres que están decidiendo lo que está pasando en el mundo no es un Konrad Adenauer o un Churchill o un etcétera. Son Putin, Trump, el loco de Corea, etcétera, etcétera. Todos personajes de los cuales no podemos prever reacciones, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te suena? Primero, me suena como un pay attention. Claro, una luz roja en el tablero. Uh-huh. Me suena con avisarle al mundo o recordarle al mundo lo que dijo el señor Obama antes de las elecciones. Sí. Mi gran preocupación es en manos de quién va a estar la botonera. Sí, claro. Esto reverdece ese recuerdo, ¿no? Reverdece ese recuerdo. Tremendo. Ahora bien, hay una cosa que dentro de todo no hay que perder la óptica de el rol de Argentina. Claro. O sea, en los escenarios de crisis mundial, Argentina ha reforzado su posición como exportador de alimentos. Sí. El reto es seguir exportando alimentos, pero ahora con valor agregado. Claro, obviamente. ¿Ok? Sí. Y hay algo que vale la pena mencionar en la relación México-Argentina. O sea, las concesiones de commodities que México va a tener, granos, carnes, etcétera, y otros de valor agregado como es el automotriz, se van a compensar con inversiones. ¿Okay? Aunque pueda parecer un mensaje propagandístico, nosotros como Banco de Inversión Crossfinance en estos momentos tiene en sus manos la estructuración financiera de proyectos de inversión mexicanos en Argentina por más de $1,000 millones. A ver, ¿podés repetir eso? Sí, claro. Crossfinance, el banco de inversión que yo dirijo, en estos momentos tenemos mandatos, contratos por más de $1,000 millones de empresas mexicanas que están viniendo a hacer proyectos de inversión en la Argentina. Esto es muy importante. Por supuesto que la materialización de estos proyectos de inversión va a tener que ver fundamentalmente con cuál es el clima de inversión que Argentina a la hora de la hora garantiza. Muy claro. A buen entendedor, pocas palabras. Totalmente. Vinculo, ya que vos trajiste a Crossfin, me interesaría, uno, que le cuentes. Yo, obviamente, en la presentación previa, antes de que estuviéramos en línea, comenté que vos estabas a cargo de esto, recordé tu paso por excursionistas, pero esencialmente me interesaría que le contaras a los oyentes qué es Crossfinance y qué tipo de proyectos hoy están empujando a nivel global. Ok, Crossfinance es un banco de inversión europeo. Nació en Milán en la década de los 80 como una división no corporativa de un banco escandinavo. Y su ADN fundamentalmente en sus orígenes ha sido la agroindustria,
Hoy por hoy, en materia agroindustrial, somos agentes financieros de empresas importantes en América Latina, como Parmalat, como el grupo francés Lactalis, y tenemos el ADN del banco son las fusiones, adquisiciones de empresas y fundamentalmente alianzas estratégicas internacionales en materia de infraestructura, energía renovable, energía verde, agroindustria y telecomunicaciones. Todos temas tremendamente calientes acá, en Argentina. Bueno, no sé si calientes, pero por lo menos con oportunidades interesantes para ser evaluadas. Me refiero que integran la agenda más caliente que ha puesto el gobierno sobre la mesa, ¿no? En la medida... Le agregaría Vaca Muerta, pero no mucho más. En la medida que este flujo latinoamericanista que empieza a generar la consolidación de aquellas empresas multilatinas como una superación de la multinacional, pero multilatina por un accionariado latinoamericano, definitivamente el flujo de inversiones de ida y de vuelta va a ser enorme. ¿Ustedes están previendo un aumento considerable en lo que ha sido históricamente el intercambio entre Argentina y México en el último tiempo? Sí. Bien. Sí. Ya de manera concreta. Sí. Bien. Siempre y cuando las condiciones se mantengan. Lo que habías dicho del ambiente, lo que habías dicho del ambiente de negocios. El ambiente de negocios, básicamente. Claro. O sea, hay una cosa que lo quiero decir en el más absoluto del respeto ideológico. Sí. Hace rato yo hice un comentario en lo que hacía a la dirigencia sindical. Sí, claro. Y lo ratifico. Sí, claro. Sin embargo, esa modernización conceptual no pasa por seguir hablando de combatiendo al capital. Claro. Hubo un importante funcionario que la semana pasada dijo textualmente esa frase. ¿Ah, sí? Sí, el señor Quintana, que como vos sabés, junto con Peña y con Lopetegui, son los que tienen prácticamente a su cargo la coordinación de toda la política económica. No tenía conocimiento. Sí, lo dijo en el Davosito, en el World Economic Forum. No nos olvidemos una cosa, la modernización y la reestructuración de la Italia moderna viene por una intervención decidida de la Confederación de Trabajadores Socialistas de Italia para la modernización del Estado. Así es. Eso con objeto de darle competitividad a la economía. Sí, señor. Entonces, no nos olvidemos que más allá de que estamos hablando de gobiernos parlamentarios, hasta hace un año el presidente de Italia, el señor Napolitano, era presidente del Partido Comunista y no creo que estuviera combatiendo al capital. No, claro. Entonces, no hay que dejar de lado la ideología, hay que modernizar la ideología. Hay que defender lo que vale la pena defender, pero con una óptica del siglo XXI. El primer ministro italiano Gianni De Michelis, muy famoso en Argentina en la época de los 90. Sí, señor, lo conocí personalmente. Ah, qué bueno. Escribió un libro que se llama Cómo manejar la Italia del siglo XXI. Cierto. Okay. Un bestseller fue. Y estamos hablando de un político socialista. Sí, claro. Donde el capital es el aliado del Estado, no es el enemigo del Estado. Sí. Porque el Estado no es el enemigo del trabajador. Ahora, fíjate lo que, como si estuviéramos en una sesión psicoanalítica, ¿con qué asocié yo este recuerdo tuyo? En aquel momento, el Partido Socialista, que era muy pequeño en Italia, había adquirido una importancia infernal porque era el intermediario con China, cuando China no tenía todavía el rol que tiene hoy. Estaba increciendo y obviamente potencialmente importante, pero era el que lograba que las empresas italianas pudieran instalarse y comerciar, ¿no es cierto?, y vender en China. Yo me acuerdo una frase de un socialista que decía, ustedes imagínense venderle una hebilla de cinturón a China. Implicaba por aquel entonces miles de millones de hebillas porque compraba el Estado, ¿tú te acuerdas? Hay una anécdota del presidente Andreotti con Deng Xiaoping en Shanghái, donde cuando Andreotti ve el poderío industrial y las
chimeneas. Sí, sí. Dice, wow. Y Deng Xiaoping le dice, presidente, usted a esto le dice comunismo. Para nosotros es un socialismo mejorado. Sí, Okay. sí. Bueno, los niveles de inversión que tiene, que ha logrado China y el rol A ver, pero eso es un pragmatismo de la economía. Sí. No, China es una economía de mercado regida por un partido comunista. Absolutamente. Ok. Totalmente. ¿Hay contradicción? Ideología es ideología, business are business. Así es. Este es el hecho, ¿no? Ahora vos fíjate que a partir de ahí obligó el tema costos y el rol de China, obligó a que Italia diera esta vuelta de modernidad que se planteó a partir de decir, no vamos a competir más por costos. Tenemos que competir por diseño, tenemos que diferenciarnos y por innovación. Y a partir de ahí, Milano en particular, pero muchos otros centros europeos, pasaron a diferenciarse y a venderle a los chinos el diseño italiano. La solidez conceptual hizo que el Partido Socialista Italiano, con el 11% de los votos, ahí está, el 11% fuera el elemento catalizador de las fuerzas políticas, buscando el consenso, sí, señor, y permitiendo que Italia creciera en aquellas épocas a tasa china. Sería muy importante, ¿no? Porque acá nos miramos mucho en la Moncloa, pero no recordamos estos otros hechos que seguramente se repiten en otros grandes países del mundo, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero estas lecciones, yo diría, si uno pudiera llegar a aplicarla en una parte, ¿no? Aquí, y pudiéramos realmente encontrar esas famosas políticas de Estado con las que nos llenamos la boca, pero que tanto nos cuesta concretar, que obviamente nos terminaran de lanzar definitivamente al pensamiento del siglo XXI, ¿no? Coincido contigo, Miguel. Nada más de que ahí se necesita la grandeza de los actores políticos, sin duda, empresarios y sindicales. Sin duda. ¿Por sí. qué? Para no confundir políticas de Estado con políticas de gobierno. Totalmente de acuerdo. Y esto no es fácil, ¿eh? No es fácil discriminar una de otras. Bueno, simplemente es una cuestión de bajar egos. Buenísimo. Por último, ya nos contaste el rol, diríamos, de CrossFinance, y me interesa... Perdón la corrección, es Finance porque... Finance, tienes razón. Es con Z porque el origen es escandinavo. Escandinavo, no inglés. Finance, tal cual se escribe. Exactamente. Así se pronuncia, sí, señor. Te iba a hacer una última pregunta en función de la hora. Tíranos un poco una mirada, yo diría que no implica hacer política ficción ni mirar a través de la bola de cristal, pero me interesa un poco que nos describas, porque precisamente por tu rol en CrossFinance debes tener esa mirada estratégica hacia adelante. ¿Cómo pensás que va a evolucionar el tema comercial y de las inversiones internacionales, por lo menos en lo que queda del año? Primero lo diría entre México y Argentina. Sí, señor. En el año 2007, hace exactamente 10 años, cuando se firma el Tratado de Asociación Estratégica, trajo como consecuencia un incremento exponencial del flujo de comercio y un volumen de inversiones mexicanas en Argentina del orden de los 8,000 millones de dólares, que no todos se concretaron, algunos quedaron a mitad de camino por razones, digamos, de cambio de política, conceptualmente hablando, entre lo que había acordado el presidente Kirchner con lo que posteriormente el gobierno que lo sucedió decidió implementar. Sí, señor. Muchos de esos proyectos habían quedado en el pipeline y de alguna manera se están retomando. Pero no solamente es de México para acá, hay empresas petroleras argentinas que ya han entrado a México como parte de la reforma energética. Así es. Entonces, el flujo de inversiones y comercio bilateral se va a volver exponencial, no cabe la menor duda. Excelente. ¿Qué va a pasar a nivel mundial? Vuelvo a la misma frase que dije antes, el que se mueva no sale en la foto. Por lo tanto, el grueso de las empresas europeas, para poder sostener su ritmo de crecimiento, van a buscar invertir en nuevos mercados. Bien. Nuevos mercados es América Latina. Perfecto.
Perfecto. Bruno, más que satisfecho, pensábamos haber terminado tipo I-45, aquí en Argentina son I-55, pero evidentemente estaba tan interesante tu desarrollo que ameritaba alargarnos hasta aquí. Te mando mucho. Un gran abrazo y mis felicitaciones. Bueno, espero que la felicitación sea si Excursionistas no vuelve a descender. Eso no va a ocurrir. No, me estoy adelantando a algunos pasos que seguramente institucional y empresarialmente nos vas a contar en la próxima. Te mando un gran abrazo. Placer, Chao. Ándale, pues un abrazo. Amigos, ustedes lo escuchaban, Bruno Ferrari, tal cual lo habíamos dicho, el CEO de Cross Finance y encargado precisamente de inversiones, fusiones empresariales y alianzas estratégicas para toda nuestra región a nivel mundial. Hacemos el último breve intervalo pidiendo disculpas y volvemos para el cierre. Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén. Una salida rápida y efectiva al comercio internacional. 20 años aportando confiabilidad y previsibilidad a la cadena agroexportadora del país. Puerto Quequén. Profundamente operativo. Medlog, una empresa del grupo MSC que ofrece un servicio de logística integral puerta a puerta, de la fábrica al consumidor, desde cualquier origen hasta cualquier destino final en todo el mundo, acompañando su producto a lo largo de toda la cadena logística. El alimento es vida y exportarlo es crecer, es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo oleaginoso cerealero realizó el 45% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Conozca las herramientas imprescindibles para operar en los mercados internacionales. Curso de Operativa en Comercio Exterior. Comienza el 25 de abril. Más información en www.fundacionicbc.com.ar. ¿Sabés por qué somos el primer puerto argentino en el Río de la Plata? Porque nuestra ubicación estratégica reduce 8 horas la navegación y los costos del peaje. Porque grandes empresas eligieron nuestros muelles para operar y tenemos la terminal de contenedores más moderna de Latinoamérica. Porque contamos con un servicio ferroviario propio y permanente y seguimos invirtiendo maximizando los recursos. Puerto La Plata. Presidencia Ingeniero José María Dotz. Seguí acompañándonos en Actualidad y Mercosur. Hasta las 13 en el Mediodía de Trade. Amigos, y hablando de mediodía, ya estamos aquí sobre el final del programa. Pedimos las disculpas por habernos alargado, diríamos, tanto en la entrevista anterior, pero francamente ameritaba, como se lo decía al propio Bruno, esta licencia que nos tomamos. Realmente todavía estamos procesando la cantidad de datos y de referencias que nos hizo Bruno en sus reflexiones y en el intercambio tan rico, tan amplio que pudimos tener con alguien de muchísimo nivel y que, bueno, nos alegra haber podido contar con él hoy aquí. Desde ya que nos estamos encontrando con todas las novedades que hacen al Mercosur y a esta actualidad tan caliente que estamos viviendo, el próximo lunes, que va a ser lunes 17, siempre a las 12 horas, para acompañarlos exactamente hasta esta hora, cuando aquí en los relojes de Trade Radio están anunciando que estamos en casi las 13 horas. Nos fuimos. Hasta entonces, buena semana. Chao. Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Argentina. Todo lo que hay que saber para operar en el Mercosur. Actualidad y Mercosur. Próximo lunes a las 12 en Trade.